Saludos desde el Paddy's Pub de Salamanca, somos Frank Curto y Javier Jara y esto es, como siempre, Watergate. Bienvenidos. En el último episodio, en nuestro último programa, ya amenazamos con la posibilidad de hablar hoy del acontecimiento que trae de cabeza a toda España y parte de Europa, ¿no? Hablamos de ese gran apagón. Por tanto, lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de este apagón del pasado lunes 28 de abril, que fue un colapso eléctrico. Todos lo conocemos, toda España es consciente de lo que ocurrió, también parte del mundo. Este colapso, este gran apagón, expuso la fragilidad de nuestra sociedad moderna y desató especulaciones sobre ciberataques, fallos técnicos y el futuro de la seguridad energética. En este episodio vamos a tratar de escudriñar qué pasó, por qué ocurrió este apagón y qué es lo que nos enseña sobre el mundo en el que estamos viviendo en la actualidad. En nuestro caso, Fran, al ser salmantinos, hay que reconocer que no sufrimos las consecuencias de este apagón, ¿no? Porque, al fin y al cabo, comenzó aproximadamente a las 12:30 del mediodía y en Salamanca, o al menos en mi barrio, en Huerta Otea, la luz volvió, si no recuerdo mal, aproximadamente a las 3:30. Yo no sé si también fue tu caso, también volvió la luz a esa hora, pero sabemos que en otras zonas de España la luz tardó mucho más en volver, incluso llegaron a 12 horas. Alguna localidad, algunos pueblos de Andalucía, de hecho, han estado varios días sin suministro eléctrico. Las explicaciones que ha ofrecido el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista de España, tratan de dejar fuera la hipótesis de un ciberataque, ¿no? Parece ser que ha habido un fallo técnico. Como digo, en este programa vamos a intentar profundizar en cuáles han sido las causas de este apagón y, sobre todo, cuáles pueden ser las consecuencias tanto a corto como largo plazo, ¿no, Fran? Eso es. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, que ese apagón del 28 de abril de este año en la península ibérica, que además afectó no solamente a España, sino también a Portugal y parcialmente al sur de Francia, pues ha generado múltiples hipótesis, ¿no?, sobre las causas. Sobre todo al principio, nada más ocurrir el apagón, empezaron a manejarse diferentes hipótesis y, bueno, yo creo que poco a poco, a lo largo de esta semana que llevamos, bueno, pues han ido, yo creo que despejando algunas de esas hipótesis, descartando o casi descartando algunas de ellas, y nos vamos centrando un poquito más en lo que ha podido ser, ¿no? Aquí es lo que intentamos, por eso tampoco lo queríamos hacer directamente el día siguiente, porque tampoco ni teníamos información ni eso, y entonces, bueno, pues esperamos también una semana también para ver, investigar un poquito qué es lo que ha ocurrido, y eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Es decir, a ver, pues eso, intentar, pues eso, explicar un poquito qué pasó, por qué pasó, y realmente, pues bueno, pues ir dilucidando un poco cuáles fueron las posibles causas, aunque realmente yo creo que pasarán mucho tiempo, incluso meses, Eso dicen. que dicen, ¿no? Que se sepan las causas y si las sabremos todas o las reales o no, ¿no? Es decir, Eso eso ya. dicen. Vamos tarde realmente porque en esta semana ya han proliferado las teorías de la conspiración, los programas dedicados a las causas, ¿no?, de esta debacle energética que ha producido pérdidas económicas multimillonarias. Pensemos tan solo en los aeropuertos, en los transportes, en cualquier tipo de actividad económica que se vio paralizada casi al 100%, salvo algunos comercios como puede ser Mercadona, que cuenta con sus propios generadores. El caso es, ¿qué nos puede decir un apagón masivo como el que hemos sufrido? Porque hasta donde sabemos, o hasta donde hay registros, en España no hemos experimentado un apagón de estas características en la historia, ¿no? Desde que tenemos registros de la electricidad, del suministro eléctrico, no hemos tenido hasta ahora, hasta 2025, un apagón de estas características. Tanto en España como en Portugal, también se dio en parte de Francia, según sabemos. Hay voces que también dicen que en el sur de Bélgica también tuvieron problemas energéticos. Pero, ¿qué es lo que nos puede decir un apagón masivo sobre la fragilidad de nuestra sociedad moderna? Realmente, nuestro país y, por ende, Europa, parece ser que es más vulnerable de lo que pensábamos, ¿no? Porque ya sea un sabotaje, un ciberataque, como dicen algunos, o ya sea un fallo técnico en alguna de las centrales eléctricas,
las consecuencias se notan y muchísimo. Y eso que ha sido un apagón Claro. de 12 horas, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede decir? O sea, ¿deberíamos tomar medidas al respecto de este apagón? Sí, yo creo que bueno, lo que ha demostrado el apagón que hemos tenido la pasada semana es, digamos, como nos hace pensar sobre todo a España. Es verdad que decías tú antes Europa y es verdad que evidentemente tenemos que mirar también en la Unión Europea, pero sobre todo a España porque como vamos a ver a lo largo de este podcast, digamos que como tenemos que España es un poco singular en este tipo de cuestiones, más que nada por cómo tenemos estructurada lo que todo es la red eléctrica española y las energías que también nosotros utilizamos, sobre todo lo que vamos a ver después, algunas de ellas mucho más que el resto de Europa. Entonces, que este apagón que muchas veces, es verdad que hace unos cuantos meses yo me acuerdo de no me acuerdo si era una rueda de prensa o una comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que decía que no iba a pasar, ¿no?, ningún tipo de apagón en España porque eran como conspiraciones, ¿no?, me acuerdo que era que si la derecha o la ultraderecha para meter miedo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que, fíjate, a principios de este año, en enero de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya alertó sobre oscilaciones en la red debido a, digamos, a la alta penetración de renovables que tenemos en España y la baja demanda, ¿no? De hecho, durante esta Semana Santa pasada, de este año, también varias centrales nucleares se pararon por exceso de esta producción renovable, que ahora vamos a explicar cómo que produce, lo que hizo que también estuve mirando cuando estaba investigando un poquito para este podcast, la semana anterior a que fuera el apagón, hay un documento, como una carta que escribió la compañía de Repsol a sus trabajadores, ¿no?, a la compañía, creo que era en Cartagena, sí, diciéndoles de un peligro por una especie de apagón, ¿no?, que se podía producir inminente y que por tanto tuvo que parar el proceso de producción, ¿no? Quiere decir que sí que parecía que había indicios que pueden pasar cosas, ¿no? Es decir, y sobre todo, ya te digo, debido a la estructura que tenemos nosotros en España, que yo creo que ahora la podemos explicar un poco para que la gente también entienda cómo va esto de la electricidad en España y por qué el sistema español es tan singular con respecto a otros. Pero sí que es verdad que, bueno, se iban diciendo determinadas cosas que podían prever que, no sé si un apagón como tal, como el que hemos tenido, porque yo no sé si alguien se lo esperaba como tal, pero sí que realmente, bueno, pues que sí que podíamos sufrir las consecuencias debido a la producción energética que tenemos en España de electricidad, ¿no? Es cierto que Repsol detectó problemas, ¿no?, en el sistema eléctrico y que no se hizo nada por intentar solucionarlos. Tengamos en cuenta también el momento en el que tuvo lugar este apagón. Ha sido a finales de abril, estamos en primavera. Eso es. Y también, afortunadamente, fue al mediodía. Un momento donde, bueno, hay sol, quedan muchas horas de luz. Imaginemos la situación de haberse producido este apagón pongamos, por ejemplo, en diciembre a las 9 de la noche. Las pérdidas habrían sido mucho mayores, porque la reacción de la sociedad española, por lo general, por lo que hemos podido ver en vídeos, ha sido, pues, de alegría, por llamarlo así. Claro. Hemos visto a gente bailando, sobre todo gente que se ha marchado a los bares, que es algo también muy español, por otra parte. Sí. Y yo no sé si por tratar de pasar el tiempo lo más rápidamente posible o por el miedo a que las cervezas se descongelasen o se calentasen y para acabar con las existencias sin que se estropeen, ¿no? Por otra parte, y vamos a hablar, si te parece, un poco, bueno, antes de que nos cuentes cómo funciona nuestra red eléctrica, volviendo con todo tipo de teorías que han surgido al respecto de este apagón, un dato muy interesante es que el presidente ucraniano, Zelensky, ofreció asistencia técnica en virtud de la experiencia de los ucranianos con esos apagones que ellos sufren por otros motivos muy diferentes, como es la guerra que mantienen con Rusia. Y esto, al fin y al cabo, conecta este tema, este gran apagón, que hemos denominado así, de manera tan trágica, lo conecta con conflictos ya internacionales y con la seguridad energética. Este es un aspecto que mucha gente ha vinculado con ese presunto ciberataque, ¿no? Supuestamente hemos sufrido. ¿A ti te parece que realmente la sociedad europea
o en este caso la española, está en peligro de ciberataque. Quiero decir, de ser cierto un ciberataque, ¿por qué a un país como España y a Portugal? A mí me da la sensación de que en el plano internacional, en el plano geopolítico, nuestra nación, al igual que la portuguesa, no somos tan importantes, ¿no?, como para tener que hacer que otras potencias se fijen en nosotros. ¿No te parece? Claro, a ver, lo que tú decías antes, una de las hipótesis que se manejó desde el principio y que más nos alertó al principio, ¿no?, que fuera ese ciberataque que provenían de diferentes países, ¿no?, que se había sido un ciberataque desde Rusia, desde Argelia, etcétera, etcétera. Claro, es entendible que haya, para entendernos, como una especie de duda por el momento geopolítico que estamos viviendo. O sea, ahora todo es posible. Efectivamente. Quiere decir, si alguien después de que pasó el apagón, horas después, descartara, sin saber, si no supiéramos detalles técnicos, ¿no?, pero por lo que tenemos en la sociedad y la política actual, que realmente podía haber sido un ciberataque, todos nos lo podíamos creer, porque realmente la situación en la que estamos ahora mismo, con todo lo que es Estados Unidos, con la guerra de Ucrania, quiero decir, con toda esta geopolítica que tenemos, era bastante, bueno, no sé si plausible, pero sí que es verdad que muy creíble, ¿no? También te digo que si hubiera sido un ciberataque, creo que no habríamos sido informados en ese sentido. Yo creo que si hubiéramos sido atacados por una potencia extranjera, creo que nuestro gobierno lo habría intentado ocultar para no generar alarma social. Y yo ya no sé si que también podría ser, o sea, ya te digo que no, pero también me extraña un poquito que fuera el ciberataque, más que nada también por la gran recuperación que tuvimos, porque es verdad que, no sé, normalmente si es un ciberataque realmente y es un ciberataque masivo, no sé si, a ver, estoy hablando por una opinión personal, ¿no? Es decir, no sé si la recuperación que tuvimos después del apagón hubiera sido tan rápida o hubiera sido, digamos, de la manera tan eficiente como lo después pasó, ¿no? Quiero decir, a mí me cuesta entenderlo, pero insisto que es verdad que esa idea era como muy creíble, sobre todo por el contexto en el que tenemos, ¿no? Bueno, tendremos tiempo de profundizar en estas teorías, pero para darte pie a esa explicación de cómo funciona nuestra energía, y para contextualizar lo que ocurrió con datos técnicos, hay que decir que este es un programa complicado porque no es fácil hablar de energía y máxime teniendo en cuenta que tú y yo somos historiadores. No tenemos, bueno, yo al menos no tengo ni idea de energía realmente, no sé muy bien, o sea, no soy un hombre ducho en estos temas, pero por contextualizar, el caso es que a las 12:33, hora exacta, se perdieron 15 gigavatios de generación de energía en tan solo 5 segundos. Y esto representa el 60% de la producción eléctrica del país. Es una situación sin precedentes. Entonces, ¿cómo funciona entonces nuestra red eléctrica? Claro. Ahora, antes de explicar este funcionamiento, ahora que me estabas contando lo de los datos, esta semana, como has dicho tú, ¿no?, nosotros no somos ni de lejos expertos en este tipo de cosas. Lo que vamos a intentar hacer es explicar de la mejor manera y hacer lo más entendible posible lo que ha pasado, ¿no? Pero me acuerdo, claro, cuando estás durante todos estos días, esta semana, buscando información, ¿no?, para enterarte de lo que ha pasado y estructurarlo de la mejor manera posible, yo me he encontrado con unas hipótesis y unos personajes, porque creo que no lo puedo decir de otra manera. Pero por favor, adelante. Quizá la que más me llamó la atención, simplemente por ponerlo como anécdota, ahora que hablabas tú de la hora, ¿no?, el día que fue, había un chico que decía que realmente esto suponía que, porque teníamos que leer como entre líneas, ¿no?, y que suponía como el final del mundo o el principio del apocalipsis. Me encanta. ¿Por qué? Porque, claro, la llegada del apocalipsis digamos que se une, ¿no?, a todo lo que es la llegada del mal, el final del mundo, del demonio, ¿no? ¿Y por qué digo lo del demonio? Porque el símbolo del demonio era como el número 666. Entonces, este hombre yo estaba poniendo el discurso de Pedro Sánchez de todo lo que había pasado, a qué hora había pasado, justo lo que acabas de decir tú muy bien, que lo has explicado. Y entonces dice, si ustedes se dan cuenta, las 12:33, claro, si yo sumo el 1, el 2 y el 3, 3 y 2, 5 y 1, 6, ahí tenemos el primer 6. Si sumamos solamente los minutos, 33, 3 y 3 son 6, y nos queda el siguiente 6. ¿De dónde los sacamos? De los 15 gigavatios. 1 más 5, 6. Tenemos
Claro. al maligno presente. Yo esperaba que Tenemos al 12, el maligno. 12 de la hora y el 3 y el Claro. 3 de los minutos también suman 18, que es 6 por 3. Claro, ya te digo que por eso te digo que cuando Es hubo verdad lo que del todo apagón, coincide. todo Igual coincide. No. igual estamos ante la presencia del maligno y no nos hemos dado cuenta. Bueno, el presidente del gobierno dijo que no descartáramos ninguna posibilidad. No sé si también se refería a una de estas, pero Hay quien piensa que él mismo es el maligno, así que todo puede ser. todo es posible, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, yo veo mucho en Twitter, es verdad, me doy cuenta ahora que he visto mucho lo de 1233. Sí. Y pensaba que era por Fernando Alonso con esto del 33 y me repites ese numerín. Y resulta que es por la hora del apagón. Del apagón, claro. Yo por eso te digo que, bueno, quiero decir que a lo que vamos en las hipótesis, antes hablábamos de un ciberataque, quiero decir, ha habido tantas hipótesis, yo creo que hemos tenido tanta información y desinformación, como pasa en esto, como con otros temas, ¿no? Así pasamos que realmente... de ciberataque a ataque infernal. A ataque infernal, total. Entonces, ahora volviendo un poquito a lo terrenal, ¿no? Mejor. Para no irnos al submundo ni cosas de estas, vamos a explicar un poquito, si podemos explicarlo, porque no es fácil, cómo se genera, por así decirlo, la electricidad en España y realmente por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Adelante, por favor. Es decir, la electricidad a lo largo de, o sea, desde que se ha producido, ¿no? El proceso de generación de electricidad, de la generación de energía, se ha hecho tradicionalmente, ¿no? A lo largo de los años, hasta recientemente, en centrales eléctricas, ¿no? Vale. Estas centrales eléctricas, ahora mismo, por ponernos en situación, las podríamos dividir como en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado estarían como las renovables, en este caso, es decir, para entendernos, lo que son los parques eólicos, ¿no? La energía eólica, las plantas solares, es decir, la energía solar, y luego tendríamos también lo que son las hidroeléctricas, ¿no? Por el agua. Vale. Y luego, por el otro lado, tendríamos otro tipo de centrales eléctricas no renovables, en las que son las centrales nucleares, ¿no? También tenemos las térmicas, aquellas que se usa el carbón, aunque en España ya realmente ahora prácticamente están casi en desuso, ¿no? Y las que se llaman de ciclo combinado. Es decir, el ciclo combinado son aquellas, pero yo creo que para que entendamos un poquito más, son aquellas en las que se quema gas, ¿no? Vale. Para producir energía. Es decir, esta energía, esta electricidad que generan las centrales eléctricas, evidentemente se tienen que transportar, ¿no? A los distintos puntos, en este caso del país, en este caso de España, ¿no? ¿Quién se encarga, por así decirlo, del transporte de esta energía generada, ¿no? por las centrales eléctricas? Pues en España tenemos, que seguramente ha salido un concepto que ha salido muchas veces estos días, que es la red eléctrica de España, ¿no? La red eléctrica que yo española. ni conocía hasta el No, pasado. yo creo que nadie, ¿no? Bueno, quiero decir, a lo mejor los que están más relacionados con eso. Esta compañía, ¿no? La red eléctrica española es privada, es una compañía privada, pero que el 20% de esa compañía pertenece al Estado, ¿no? Esta red eléctrica española es la que se encarga de que la electricidad generada por esas centrales eléctricas, bien sean por un lado por las renovables o las no renovables, lleguen a los distintos puntos de España, ¿no? Es decir, a una tienda, a una casa, a lo que fuera, de manera segura y eficiente. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de lo que seguramente hemos escuchado también estos días, de subestaciones o de líneas de alta tensión y de baja tensión. Uh-huh. Y todo este esquema, por así decir, todo este proceso, hace que realmente la energía llegue a los distintos puntos en donde se necesita, ¿no? Es decir, fábricas, industrias, ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hasta aquí? No sé si yo creo que no sé si se me ha entendido bien. Yo creo que sí. Es la forma. Yo te he entendido bien y con eso ya. Es la forma en la que es un buen indicador se genera y se transporta. Ahora, ¿qué problema hubo cuando dijo Pedro Sánchez en la hora del demonio, ¿no? A las 12:33, ¿qué ocurrió? Pues como dices tú muy bien, ¿no? Es decir, hubo como una especie de pérdida, ¿no? de 15 gigavatios, ¿no? En estos 5 segundos. Claro, esto, ¿por qué? Ahora lo que se están buscando es la causa, aunque la causa primera o las causas o la multicausalidad, ¿no? Que haya provocado esto todavía se desconoce, pero sí se sabe cómo ha sido como el proceso, ¿no? Quiero decir, para entenderlo, quiero explicarlo de una determinada manera. Para entendernos, para que vaya bien y que todo sea estable
digamos, en un país, en este caso en España, a nivel eléctrico, jugamos con dos variables que se llaman así porque pueden variar en función de unas cosas u otras, dos variables, y es la cantidad de energía que se genera y la cantidad de energía que se demanda. Vale. Para entendernos, oferta y demanda. De acuerdo. ¿Vale? Para que todo funcione correctamente, la cantidad de energía que se genera tiene que ir a la par, es decir, con la misma cantidad de la cantidad de energía que se demanda. No puede haber un desbalance, es decir, O sea, tiene si hay que mayor ir... oferta que demanda, Eso es. la cosa se Es hunde, decir, ¿no? claro, es decir, puede haber dos cosas por las que se puede desestabilizar. Por un lado, que el pico de demanda, la demanda que se necesita en un determinado momento, no sea cubierto por la oferta y, por tanto, ya hay una desproporción que puede provocar, digamos, un desbalance. O al revés, ¿qué es lo que va a haber, qué es lo que ha pasado en España, ¿no? Un exceso de generación de electricidad mucho mayor que la demanda que se necesitaba en ese momento. Es decir, ha habido un exceso de generación mal gestionado, por así decirlo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que a las 12:33 del pasado 28 de abril, ¿no?, la oferta que la red eléctrica estaba dando, que era de 32 gigavatios, superaba en ese momento la demanda, que era de 25. ¿Qué ocurre con esto? De hecho, claro, al sobrar, ¿no? Aquí vemos que hay más oferta que demanda, es decir, al sobrar, ¿qué hacíamos con esa energía sobrante? Nosotros en ese momento España estaba exportando electricidad a Francia, a Portugal y a Marruecos. De hecho, en torno a un 70% de la generación que teníamos de energía en esos momentos, a esa hora, es muy importante porque tú dijiste antes muy bien la hora, cuando era de las 12:33, también tenemos que pensar que es como una especie de pico, ¿no? Es decir, donde más, digamos, incidencia solar, ¿no? Es decir, a mediodía cuando es el pico, ¿no? Cuando más el sol. Entonces, en ese momento, como era a mediodía, en torno a casi un 70, algunos dicen más de un 50, bueno, en torno a un 70% de la generación, es decir, que se producía en España, provenía de fuentes renovables, sobre todo de las placas fotovoltaicas, es decir, de las placas solares. ¿Por qué? Porque debido a las condiciones meteorológicas favorables que había en ese momento, es decir, había un cielo despejado, hay una alta radiación, evidentemente generaba mucha cantidad de energía, ese tipo de placas, que hacían que la producción, es decir, la oferta, fuera mucho mayor que la demanda. Vale, hablemos un momento de la reacción del gobierno ante el suceso, ¿no? Ante el cataclismo energético que sufrimos el pasado lunes. Pedro Sánchez, aparte de convocar las reuniones propias del Consejo de Seguridad Nacional y pedir calma, que es lo que se espera de un presidente del gobierno, bueno, también mencionó el comportamiento cívico de la ciudadanía, etcétera. Pero, por otra parte, culpó a las empresas privadas eléctricas del apagón, por así decirlo. ¿Esto es justo? Quiero decir, ¿es justo culpar a las compañías energéticas? Por ejemplo, podría ser Repsol. ¿Es este el verdadero problema? ¿O quizá sea el propio modelo energético español el que ha quedado en tela de juicio? Y con esto quiero llegar al debate tan intenso que se está viviendo estos días acerca de la energía nuclear. Sí. Si realmente, claro. Yo como te digo, no tengo demasiada idea de esto y es muy difícil hablar de energía nuclear, de cualquier tipo de energía, sin saber, como es mi caso. Pero yo leo que la energía nuclear es una energía limpia. Es limpia, pero que a pesar de ello, la sociedad en su conjunto parece tener cierta reticencia a adoptar en el país. Yo me imagino que tendrá que ver con episodios del pasado, como puede ser el de Chernóbil. Sabemos que, a pesar de que sea limpia, si eso explota, pues evidentemente se crea lo que se crea. Chernóbil es un páramo y seguirá siéndolo durante miles de años, según dicen. Y por otra parte, por el asunto de los cementerios nucleares. No hace mucho decía Pablo Iglesias, que se alejó de la política, pero lo justo, pero afirmó que para determinar si queremos energía nuclear debemos pensar si nos gustaría tener un cementerio nuclear al lado del colegio de nuestros hijos.
rápidamente salieron a decirle que los cementerios nucleares se establecen en lugares alejados de la población civil, de los núcleos de población. Pero a donde quiero llegar es, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál es el verdadero carácter de la energía nuclear? ¿Es realmente limpia? ¿Puede ayudar o a contribuir de manera favorable a la generación de energía en España? ¿Tú sabes algo de esto? Bueno, yo a ver, con lo que acabas de comentar, que además me parece... Sí, son muchas cosas, lo reconozco. No, pero yo creo que has centrado muy bien, ¿no?, el debate, es decir, las preguntas y cómo además lo has expuesto y lo has, digamos, como medio guiado, ¿no?, a todo esto. Al principio, cuando dabas este tipo de explicación, decías, ¿no?, es decir, que si realmente es culpa de las privadas, ¿no?, de las compañías privadas, si es culpa del gobierno, si es culpa del sistema que tenemos nosotros en España. Bueno, yo creo que es un poquito todo, ¿no? Es decir, evidentemente esto... todos los temas prácticamente están politizados, ¿no?, en este caso. Yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que las responsabilidades de quién ha podido ser las causas, digo, cuando en este caso responsabilidades tanto políticas o de personas relacionadas con las empresas, ¿no?, relacionadas con las eléctricas o de la red eléctrica española, va a ser difícil que realmente vayamos a saber a ciencia cierta y en el 100% de los casos qué ha pasado o quién ha sido el responsable o qué ha ocurrido, ¿no? Eso dicen, que está dentro de varios meses. Sí, y yo creo que ni eso en este caso, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues ahí hay una serie de intereses y de cosas que querrán contarnos y no contarnos, que no va a favorecer todo esto. Otro debate que decías tú muy bien y que yo también he estado viendo estos días, ¿no?, pues en las distintas redes sociales y en la prensa, ¿no? Es decir, ahora que ha ocurrido esto, por lo que ocurre, porque ha pasado ahora que vamos a explicar lo de la energía, las energías renovables, pues los que apoyan, ¿no?, a estas energías de las centrales nucleares, pues les ha servido, ¿no?, como ayuda o como acicate, ¿no?, para defender esas centrales nucleares que, como tú muy bien dices, a nivel político, social o también por intereses o no intereses, ahí no entro en ese juego, esto realmente han sido más o menos demonizadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué el juego de las nucleares? Y lo que voy a intentar hacer es explicar un poquito, simplemente exponer lo que hay para que después cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Es decir, antes decíamos que para que funcione, ¿no?, una red eléctrica, en España, en este caso, en Europa, tiene que haber, digamos, que la cantidad de energía que se crea, ¿no?, que se genera, y la demanda tienen que ser iguales. Bueno, la red eléctrica europea, al igual que la española, opera, seguramente un número que ha salido mucho estos días, a 50 hercios. ¿no? De hecho, todos los aparatos que nosotros compramos a lo largo de, pues eso, en nuestro día a día, todos están a 50 hercios, ¿no?, para que realmente puedan funcionar, ¿no? Entonces, cualquier perturbación, es decir, que ocurra, es decir, como por ejemplo ha pasado el otro día, la pérdida de los 15 gigavatios, altera esta frecuencia. Es decir, que bien sea por exceso o por defecto, si se reduce o se amplía esa frecuencia de 50 hercios, automáticamente, ¿qué es lo que ocurre en el sistema? Que se activan los sistemas automáticos de protección, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido como una especie de efecto dominó. Los sistemas de protección, que están diseñados para eso, ¿no?, para evitar daños a lo que son las infraestructuras, cuando estos sistemas ven que realmente hay un desnivel, es decir, que esos 50 hercios, cuidado que con 50 hercios estamos hablando de que baja, o sea, la posibilidad de que pueda bajar para que no ocurra nada, es decir, para que no se perturbe la red eléctrica, es mínima. Es decir, es casi como un más menos 0,1, un más 0,2. Vale. Ya bajando o subiendo de eso, automáticamente puede producir un colapso como es el que hemos tenido, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso nosotros, las redes eléctricas, ¿no?, tienen un sistema de protección de daños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ocurre esto, se desconectan las líneas y los generadores adicionales para aislar ese fallo, ¿vale?
Lo que pasa que lo que ocurrió en España, la magnitud de esta perturbación, pues superó todos estos sistemas de protección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la red española, que en ese momento sufre una perturbación, insisto, estaba dando más energía, porque estaba dando tanto a Francia como a Marruecos, etcétera, etcétera, porque teníamos exceso de energía. En el momento en que Francia ve que el sistema de electricidad está siendo cada vez más inestable, porque lo está viendo, porque está interconectado con nosotros, sí, automáticamente se desconecta. Y Portugal hizo exactamente lo mismo. Es decir, España, ¿qué hace? Pues queda en un modo isla. Es decir, que en el momento en que nosotros perdemos la cantidad de electricidad que perdimos durante esos segundos, esos 15 gigavatios, al estar desconectados de Francia o de Portugal, de los alrededores, por así decirlo, nos impidió importar electricidad para compensar esa pérdida que habíamos tenido. Entendido. ¿Vale? Entendido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces ahora voy con lo de las nucleares y las no nucleares. España es el país con mayor fuente de energías renovables, en torno a un 50 o un 60%. ¿Vale? Lógico. Lógico por la situación geográfica, ¿no? que nosotros tenemos. Entonces, para entendernos, la alta dependencia de fuentes renovables, aquí vienen los que van a favor o en contra de tanto de centrales nucleares como de tantas energías renovables. Aquí hay un elemento, por así decirlo, que es lo que ocurre. Mirad, la pérdida de los 15 gigavatios en esos segundos consistió en un fallo sistémico, ¿no? Que desestabiliza esa frecuencia que hemos dicho de la red eléctrica de 50 Hz. Ahora bien, según decía la red eléctrica española el otro día, hay dos desconexiones con un segundo de diferencia en el suroeste de España. Suroeste de España. Posiblemente en zonas con alta generación solar. Evidentemente, claro, ¿no? Esa zona de España, Andalucía, etcétera, etcétera, además a la hora que habíamos dicho antes, ¿no? A mediodía, ¿no? Con el pico este. Entonces, lo que hizo fue desestabilizar la red. Entonces, ¿qué es lo que realmente faltó? Y cuidado con este término porque es un poquito complejo, pero lo voy a intentar explicar de la mejor manera. De acuerdo. Es lo que a España lo que le falta con estas energías renovables es la falta de inercia síncrona. Ahora vamos a explicarlo. Sí, mejor, porque yo luego no tengo ni idea. Lo digo porque es un término que salió estos días y realmente esta inercia síncrona, es decir, es la que podía haber limitado la capacidad de la red para compensar esa caída. Es decir, para entendernos, ¿qué es la inercia síncrona, por así decirlo en otras palabras, ¿no? He explicado. Es la capacidad, ¿no? Que tiene un sistema eléctrico para resistir cambios bruscos en esa frecuencia necesaria de 50 Hz. Vale. ¿No? ¿Ante qué? Pues ante cualquier tipo de perturbación, bien ser como podría ser la pérdida de un generador o un aumento repentino de la demanda, ¿no? Es decir, porque decíamos que las dos variables tienen que estar a la par. Entonces, ¿quién es la que puede proporcionar esa estabilidad? Y aquí es lo que realmente viene de lo que son los generadores síncronos. ¿Qué son los generadores síncronos? Para entendernos, son máquinas que rotan, rotatorias. Es decir, todos ahora ya vamos a entender con esta palabra, turbinas. Vale. Estas turbinas y estos alternadores, que son los que realmente dan esa estabilidad, ¿en qué tipo de centrales eléctricas están? En las centrales nucleares, en las centrales de gas, que hablábamos anteriormente, ¿vale? Y en las centrales hidroeléctricas. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen estas turbinas, por así decirlo, es que giran a una velocidad, por eso se llaman síncronas, sincronizada con la frecuencia que tenemos. Es decir, nosotros, para que entendamos, el objetivo lo necesitamos a 50 Hz. Entonces, si hay algún tipo de perturbación, como el otro día, en el que realmente tenemos más oferta o más demanda, entonces estas turbinas automáticamente en el momento, porque están sincronizadas con la red eléctrica, lo que hacen es que si realmente se necesita más energía porque la demanda lo pide, estas turbinas lo que hacen es que automáticamente estas turbinas de estas centrales nucleares de gas y de hidroeléctricas, ¿vale? Sueltan
y por tanto automáticamente regulan otra vez a esos 50 hercios que tenemos. Ahora bien, si realmente sobra, porque realmente lo que hace es que esa energía que sobra, esas turbinas la absorben. Es decir, lo que hacen las turbinas, que es una cuestión mecánica porque es una máquina, lo que hace es que al estar sincronizadas con la red eléctrica, en el momento en que ellas detectan, estas turbinas detectan cualquier tipo de anomalía, bien sea por exceso o por defecto, automáticamente, sin que haya ningún tipo de problema, estas turbinas actúan de estabilizador. Si necesitamos menos, la turbina hace que se necesite llegar a ese menos. Si necesitamos más, esa turbina hace que se necesiten más. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde viene ese debate. Que las energías renovables, que son muy positivas porque son limpias, son baratas, son bastante resilientes, el problema es que no tienen este tipo de turbinas. Claro. Es decir, para entendernos, este cortafuegos, por así decirlo, o esta máquina que las centrales nucleares o las de gas o hidroeléctricas tienen, estas no las tienen. Y por tanto, si ocurre cualquier tipo de perturbación por cualquier motivo, las energías renovables están mucho más expuestas a una perturbación y que nosotros pues pase también lo que haya pasado el otro día, que realmente se ocurre un apagón porque no hemos tenido, digamos, una especie de escudo que haya salvado de esto. Claro. Bueno, visto lo visto, parece que podemos descartar, ¿no?, casi el 99% el ataque cibernético. Sí, yo creo que sí. Hombre, sería mucho más interesante. Desde luego. Sí. Pero aún así, como llevamos ya 37 minutos casi de programa, me vas a permitir que me ponga un poco conspiranoico. Sí, claro. Es que no hace mucho tiempo, desde las altas esferas europeas, algo de Ursula von der Leyen, se nos animó a todos los ciudadanos europeos a tener un kit de supervivencia, ¿no? Sí, recordarás seguramente exacto. un kit que contase con linternas, con un botiquín con medicamentos necesarios, con pastillas de magnesio, creo que eran, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece un poco raro que pocos días después de este anuncio de von der Leyen, que se recibió con bastante agresividad por parte ya no solo de España, sino de toda la ciudadanía. O sea, ella estaba hablando del contexto de la guerra contra Rusia, etcétera, de que en caso de ataque militar pues tengamos una manera de sobrevivir unos días. Pero no deja de ser curioso que poco tiempo después ocurra un suceso que casi nos habría obligado a tirar de ese tipo de accesorios, ¿no?, de kit de supervivencia. ¿Cómo lo ves? ¿No crees que esto es un poco raro, por lo menos? Claro, es que lo que hablábamos antes, ¿no? También es verdad, perdóname, que un kit como estos te dura 3 días. O sea, en caso de que un apagón duradero de 10 días llegase a un país como España, la linterna, bueno, puede ir a pilas, pero el resto de baterías, ¿cómo se llama?, inalámbricas, etcétera, pues tienen la duración que tienen. O sea, es un parche que dura pocos días, ¿no? Sí, bien sea por lo que tú acabas de comentar o lo que ha ocurrido ahora, lo que sí que es verdad que lo que nos hace ver a la sociedad es que somos totalmente dependientes. Vulnerables. Somos muy vulnerables. Es decir, por así decirlo, todo lo que es la electricidad y las nuevas tecnologías nos dan al final como más libertad en muchas cosas, ¿no? Pero al final nos convierte también a la misma manera mucho más dependientes de lo que éramos antes, ¿no? Y de hecho nos hemos empezado a dar cuenta, ¿no?, de que realmente, claro, ¿qué ocurre cuando pueda pasar un tipo de cosas como esta? Y sobre todo yo creo que la gran pregunta muchas veces que se hace la gente es si realmente va a volver a pasar, ¿no? Es verdad que cuando decías tú esto de von der Leyen, del kit de supervivencia, mucha gente decían, bueno, yo no sé si nos están dando ya varios avisos, así como civilinos, no saben cómo hacerlo como ya. no saben decírnoslo y tal. Yo me acuerdo también, es verdad que fíjate, pero no por añadir a ninguna teoría conspirativa ni nada de esto, pero yo me acuerdo que el gobierno austriaco hace 4 años, en el 2021, o algo así, estuvo hablándole y le mandaba como una especie de guía informativa también a sus ciudadanos por un posible apagón que ellos, si no me confundo, creo haberlo leído, puedo estar equivocado, que decían que había que prepararse para un apagón en el año 2025. Anda.
quiere decir, a lo que dices tú, ¿no? Sumamos más teorías conspirativas, no conspirativas, pues bueno, quiere decir, es verdad que la situación, porque lo que hablábamos antes, ¿no? La situación actual geopolítica puede dar pie perfectamente a todo esto, ¿no? Es decir, Claro, que sí. Es que hay gente cercana a mí que ya me está diciendo que va a hacer acopio de Sí, víveres, sí. imperecederos, Claro. que va a comprar camping gas, va a Totalmente, comprar linternas, claro. y que las va a guardar por si esto pasa otra vez. Y desde el gobierno han dicho que puede volver a pasar, o sea, que no descartan que vuelva a ocurrir. Claro, porque es lo que hablábamos ahora, ¿no? Es decir, claro, las causas reales, o sea, quiere decir, la gran pregunta, por así decirlo, de la causa, hemos explicado el funcionamiento y por qué ha pasado, esto es real, ¿no? Pero claro, lo que no se conoce a día de hoy es digamos, lo que desencadenó exactamente todo eso, ¿no? Que es lo que se está investigando. Es decir, pudo ser bien un fallo técnico, un fallo humano, algo externo. Eso es lo que se está investigando. Entonces, claro, quiero decir, también es verdad que si vemos cómo es el sistema, que ahora vamos a decir, que hemos explicado ahora, ¿no? De cómo es el español, evidentemente, es verdad que esto seguramente ha sido un fallo multicausal, ¿no? Es decir, varias cosas a la vez que han ocurrido que haya pasado este apagón. Pero claro, si realmente, por lo que hemos explicado, la estructura de la red eléctrica española, que basa todo en muchas de estas energías renovables, no tiene como una especie de mecanismos de seguridad para poder evitar cualquier tipo de aspectos que haya ocurrido ahora, independientemente de la causa, no sé cómo será, claro que puede pasar. Claro, es decir, para entendernos, ¿puede pasar otra vez? Pues depende. Claramente. O sea, si realmente... Se ha pasado una vez. Claro, es que... si realmente el problema, la causa real es estructural, es decir, que parte del sistema de cómo tenemos en España, pues creo que evidentemente puede pasar otra vez. Si no se cambia nada, desde luego. Claro, si no se cambia, puede volver a ocurrir. Que puede cambiar, porque realmente luego, bueno, podemos decir al final un poco cuáles son las posibilidades por las que realmente podemos evitar un apagón España, ¿no? En este caso, pero claro, el otro día, pues, claro, ocurre que nos volvamos a mí me encantó volver otra vez, claro, a lo mejor yo ya tengo una edad, pero me encantó la gente escuchar transistores. La radio con pilas. Como en los 90. Como en los 90, como cuando yo oía los partidos de fútbol y tal, con la radio. Con José María García. Exacto. Es decir, ahí estábamos con esos transistores. O sea, yo veía, me acuerdo que fui a buscar agua, porque realmente, pero porque la necesitaba, no por ningún tipo de psicosis. Está bien que lo especifiques. Sí, no quiero asustar a la gente, pero yo estaba viendo gente recopilar pilas. Bueno, yo creo que las pilas fue lo que el papel higiénico cuando fue lo de la pandemia. Sí. O sea, la gente ha empezado a recopilar pilas y camping gas y cosas de estas, porque realmente, bueno, este tipo de cosas es lo que nos hacen ver la realidad de que no nos damos cuenta de que muchas veces de esa dependencia que tenemos acerca de todo esto. Desde luego, estamos a un paso de que vuelvan los tazos. Pero el segundo aspecto que te quería comentar en cuanto a estas teorías, ¿no?, de la conspiración es que precisamente hoy estamos a 6 de mayo, ¿no? ¿Otros 6? Otros 6. Vale. De mayo de 2025. Sí. Ayer mismo, no sé si te enteraste, seguro que sí, la red ferroviaria sufrió un ataque que se ha considerado desde el gobierno español como sabotaje. Y es que al parecer hubo un robo de 150 metros de cable de cobre en 5 puntos específicos de la línea Madrid-Sevilla. Fue en Toledo, en ciertas zonas donde no hay cámaras. O sea, quien robó esos metros de cable sabía perfectamente dónde lo hacía, dónde lo estaba haciendo. Y es un caso curioso porque desde el punto de vista económico eso no reporta un gran beneficio quien lo roba. Porque es verdad que, bueno, hay personajes que se dedican a robar cobre, eso lo sabemos muy bien, exacto, para después venderlo. Pero en este caso, el hecho de haberlo cometido, iba a decir atentado, este acto, vamos a decirlo así, de sabotaje, es muy interesante. Y de hecho, es que este ataque paralizó 30 trenes y afectó a 10.700 viajeros, con retrasos de hasta 12 horas. No es demasiada casualidad que en un espacio tan corto de una semana, suframos primero un apagón, que es histórico, y después un sabotaje al AVE, a la línea de alta velocidad ferroviaria española. Es normal que proliferen estas teorías de la conspiración. Y más, sobre todo siendo tan reciente lo que ha pasado. Claro, exacto, sí. A mí lo que me da la impresión es que estamos totalmente desprotegidos ahora mismo. Yo no sé si es por fallos estructurales, como tú dices, que es muy probable que sea la razón, ¿no? Que sean fallos estructurales, o bien por ataques
internos o externos. Hay quien dice incluso que ha sido la derecha política. Sí, bueno, o sea, desde cuentas de Twitter, creo que del PSOE, se llegó a acusar directamente a personajes del PP de haber cometido. O sea, yo no me imagino a nadie del PP yendo a Toledo a cortacables. Pero bueno, el caso es eso. Estamos totalmente desprotegidos. Yo no sé si hay algo más detrás o es que ha sido, como te digo, una casualidad o un ataque infernal ya, como hemos empezado diciendo. Pero desde luego esto requiere de una acción que cambie la estructura energética española, al menos, ¿no? Exacto, eso es, Bueno, pues mira, podría ser una cuestión que le podemos preguntar a los oyentes, ¿no? Pues mira, me parece bien. Si alguien sabe de energía, más que nosotros, cosa que no es difícil, al menos en mi caso, yo animo a todo el mundo que nos escuche a que comente y que en sus comentarios, recuerda que estamos tanto en ebooks como en Spotify como en YouTube, que nos digan cuál podría ser la solución para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Te parece? Perfecto. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a que en comentarios nos digan cuál sería su solución. Yo solamente por poner, o sea, voy a ser el primero, ¿no? Que digo como ese tipo de solución, pero a través de lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho, pero vamos, quiero decir, que no es nada utópico, sino realmente es lo que es. Quiero decir, nosotros hemos dicho que España tiene mucha generación de energía a través de las energías renovables, ¿no? Y que esas energías renovables tienen poco apoyo mecánico real, es decir, no hay esas turbinas, y que además, si encima, claro, las energías renovables, claro, son muy vulnerables a cualquier tipo de cambio en las condiciones meteorológicas, es decir, constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podremos evitar estos problemas futuros? Pues sí que se podrían dar en yo diría como una especie de 3 soluciones. Primero, aumentar la inversión en la red eléctrica, porque es verdad que dicen que es como muy robusta y tal, pero realmente esto lo que se ha significado es esto, ¿no? Lo que hemos visto. Después, la pregunta que podían hacer a alguien, dice, bueno, entonces con las energías fotovoltaicas estas, es decir, estas energías renovables, no se puede tener ningún tipo de protección. Pues la respuesta es sí, claro que las hay. ¿El problema cuál es? Pues que el gobierno, evidentemente, o el Estado no ha invertido, es decir, no ha pagado ese tipo de infraestructura. Es decir, la segunda solución sería como instalar más almacenamiento, ¿no? de todo este tipo de cosas, bien en baterías, en centrales de bombeo o realmente en ese tipo de estructuras que, digamos, nos permitan conseguir una estabilidad con las energías renovables. Y la tercera, y esto es muy importante por lo que se hablaba el otro día, nosotros tenemos que España tiene que fortalecer las interconexiones, digamos, con otros países, con la Unión Europea o con ese. ¿Por qué? Porque España está aislada. De hecho, por determinados motivos, ¿no? Es decir, según decían, ¿no? España tiene una interconexión con otros países, en este caso con Francia, con Europa, de un 2 o un 3%. Cuando la Unión Europea recomienda que como mínimo la interconectividad que se tiene que tener es de un 10%. Ahí viene, claro, es lo que hablábamos antes, es decir, en el momento en que realmente se cierran otras posibilidades de poder traer energía, España queda totalmente aislada y ocurrió lo que es el apagón. Es decir, yo creo que sí que realmente lo que se ha visto es que este apagón lo que pone son vulnerabilidades conocidas, es decir, tenemos una alta dependencia de renovables, para entendernos, sin suficiente respaldo, por así decirlo, esas baterías, tenemos muy poca interconexión con Europa y además una red que, aunque es robusta, no está preparada para este tipo de perturbaciones que han pasado. Claro. Hablemos, para ir acabando, si te parece, de las consecuencias que ha tenido todo esto en el plano político interno, ¿no? Y es que los dos eventos, tanto este gran apagón como el presunto sabotaje a la línea ferroviaria, han intensificado las tensiones políticas, como era de esperar, con la oposición utilizando estas crisis para atacar al gobierno y el PSOE pues defendiendo que son ellos mismos víctimas de actos delictivos. Como siempre, la política se polariza aún más en España y esto, como es obvio, va a agravar la desconfianza que ya está sufriendo un gobierno que poco a poco va siendo erosionado. Llevamos ya no sé cuántos años de gobierno socialista, creo que ya llevamos por 7 años, quizá. Bueno, ya 7 años. Y lo decíamos ya en el último episodio de este podcast, y es que
parece que Pedro Sánchez está atrayendo el apocalipsis realmente. Entre la Dana, Filomena, el volcán de las Canarias, Sí. el COVID, COVID, que no es cosa exacto, baladí. claro. Esto suma un punto más para erosionar al gobierno. Ujú. ¿Estamos ante quizá la gota que colme el vaso de la confianza popular hacia el gobierno socialista? ¿O crees que Pedro Sánchez es un animal político capaz de salir de todo tipo de situaciones? Yo, por mi parte, creo las dos cosas. Ujú. Creo que, por ejemplo, sí, la confianza en Pedro Sánchez es cada vez menor. Eso es normal. Todo Ujú. tipo de Sí, gobierno, por desgaste también, por tiempo. efectivamente, Ujú. que se va Eso le desgastando. pasaría a cualquiera, ¿no? A Y cualquiera. también es cierto Ujú. que de todo el espectro político español, me da la sensación de que Pedro Sánchez no tiene a nadie enfrente, Ujú. que sus oponentes políticos no saben instrumentalizar los problemas, que no son pocos, que está atravesando el gobierno en su propio beneficio. Esa es la sensación que a mí me da. Sí, yo creo que, bueno, es decir, en la política española yo creo que cualquier cosa o cualquier aspecto, por muy importante o muy poco importante que ocurra, es un arma arrojadiza entre unos y otros y lo utilizan simplemente por beneficios y réditos políticos independientemente de los beneficios que pueda tener o perjuicios que pueda tener para la sociedad, ¿no? También lo vimos recientemente este año con lo de la Dana, ¿no? El otro día también cuando hablábamos de lo de la red eléctrica también, por ejemplo, sí que, o sea, como diferencia de la Dana, que realmente no hubo un llamamiento, ¿no? Por parte de la Comunidad Valenciana para pedir ayuda al gobierno, ¿no? Aquí sí que lo hubo, ¿no? Hubo varias comunidades que realmente esto declararon el nivel 3, que es el que hace que realmente el gobierno tome el control, ¿no? Y la gestión de determinadas cosas en determinadas autonomías, ¿no? A mí me parece sobre todo eso triste, ¿no? Es decir, que realmente a los españoles nos tengan como una especie bueno, de cobayas, quizá, ¿no? Sí, o simplemente de meros espectadores ante una especie de circo político que tienen unos y otros y que lo único que van a ver es su propio beneficio y, digamos, salvar sus propios intereses o atacarlo de una manera u otra. Es verdad que, claro, estos últimos años, lo decías tú de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, el otro día yo veía como una especie de chiste meme, ¿no? Como decían, había un niño, ¿no? Que venía del colegio y venía llorando, ¿no? Y su padre dice, bueno, pero hijo, ¿qué te pasa, no? Dice, pero ¿qué te...? Dice, no, tal. Lloraba mucho. Decía, pero ¿qué ocurre? Dice, pero no, el examen de historia que me ha salido fatal, no sé qué, pero bueno, pero ¿por qué lloras? Y me dice, es que el profesor ha ido a por mí. ¿Y por qué? Dice, pues porque me ha preguntado los principales acontecimientos mundiales desde el 2020 hasta el 2025. Es verdad que el día de mañana eso va a ser, claro, una pregunta de las complicadas. Claro. Sí, ya te acuerdas cuando la pandemia dicen, ya veréis cuando los futuros niños, alumnos del futuro les pregunten, explícame las diferentes fases de la pandemia en España, Sí, bueno, que realmente entrábamos en colapso, ¿no? La década de 2020 está trayendo acontecimientos de sobra. Es una época totalmente, todo lo contrario, pero no es nada aburrida, ¿no? Desde luego, decir, en absoluto. Desde luego. Bueno, quedan 2 años, creo, para las elecciones generales. No sabemos qué va a pasar. Animo de nuevo a nuestros oyentes a que nos comenten qué creen ellos mismos que va a ocurrir, si esto va a erosionar al gobierno, si esto va a fortalecer al gobierno. Yo lo veo complicada, esa parte. Pero bueno, creo que ya podemos dejarlo aquí. Llevamos casi una hora. Sí, el otro día también. Final? No, ahora hablabas de lo del gobierno, ¿no? El otro día estaba leyendo yo una encuesta, ¿no? Aquí que decía que había hecho el CIS, ¿no? Y que decían que o sea, si la gente en España, los españoles, habíamos quedado como satisfechos, ¿no? De las explicaciones que había dado el gobierno español acerca de esto. Hombre, muchísimo. No más que verlo. El CIS decía que el 62%, creo que era así, decía que estaba descontento. Que yo supongo que será más, porque si el CIS, que normalmente siempre da por vencedor, ¿no? al PSOE, ¿no? Independientemente de las circunstancias, haya puesto este porcentaje, lo puedes decir. Pero quiere decir, a ver, son cosas que evidentemente también gestionan. Tengamos en cuenta que los que están descontentos hacen más ruido siempre en redes, etcétera. Bueno, hay multitud de factores que nos impiden ver más allá, ¿no? Es como que el árbol no te permite ver el bosque. Claro, exacto. Bueno, pues llevamos casi una hora, creo que podemos dejarlo aquí. Perfecto. ¿Te parece? Ha sido un placer. Igualmente. Al final hemos conseguido desentrañar más o menos los problemas del gran apagón. Hemos enlazado con el suceso del AVE de ayer. Exacto. Estoy contentísimo. Espero que a nuestros oyentes también les guste esta intervención desde nuestro punto de vista
con nula experiencia energética. Eso es, y que participen y que, por supuesto, y que se están sigan comunicando invitadísimos como hasta a ahora. participar en comentarios tanto en iVoox como en Spotify, también en YouTube. Creo que podemos dejarlo aquí. Como te digo, muy bien. muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias también al Paddy's Pub de Salamanca, en la Gran Vía Salmantina, por ofrecernos cobijo. Nos vemos el próximo martes, si todo sigue igual, si no escalamos un poco más hacia ese apocalipsis. Nos vemos el próximo martes. Eso es. Y lo dicho, hasta entonces, muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un abrazo para todos, que vaya bien, hasta luego.